Hola, buenos días chicos. Hoy vamos a hablar sobre el tema de impresionismo correspondiente a la unidad 11 del curso de Historia del Arte. El impresionismo es una corriente artística que involucra la pintura, la escultura, la arquitectura e incluso la música. Sin embargo, el término surge para referirnos específicamente a la pintura. Ahora veremos que por las características específicas que tiene la pintura impresionista, trasladar este concepto a la escultura, a la música o a la arquitectura de pronto se vuelve complicado. Un poco de la historia de cómo surge este término es la siguiente. En 1874, en una exposición de pintores en París, un crítico de arte llamado Louis Leroy criticó la pintura que ustedes están viendo en pantalla, que se llama Impresión Sol Naciente de Monet, refiriéndose precisamente a la impresión que daba la pintura. De ahí se acuñó el término. Ahora, ¿qué problema tiene esta pintura o por qué Louis Leroy hizo ese comentario despectivo al respecto? En el siglo XIX, sobre todo a partir de la segunda mitad, la pintura se había vuelto, o la academia de pintura, se había vuelto muy depurada y muy exquisita en cuanto a técnicas y temas de representación. En ese sentido, estamos hablando de que la corriente que predominaba era el realismo. En este caso, una pintura como la que nosotros podemos apreciar desafía a nivel de representación y tanto en técnica pictórica como en contenido a las corrientes principales que gobernaban el siglo XIX, en este caso la pintura realista. El impresionismo es una corriente artística que precisamente lo que hace es desafiar los cánones académicos de pintura. Ahora vamos a ver cuáles son las características y en dónde está el reto o el desafío, la afrenta que hacen a la pintura realista. Las características principales son la utilización de la luz, el color, el tipo de pincelada y el plenarismo. Los principales autores que nosotros vamos a encontrar dentro de la corriente impresionista, la mayoría son franceses, puesto que es una corriente artística que surge en Francia, son Monet, Manet, Cézanne, Degas, Sisley, Van Gogh y Renoir. Vamos a comenzar con la pincelada. La pincelada es algo que vamos a ver a lo largo de las imágenes que les voy a mostrar en este video. Va a tener características muy distintas a cómo se utilizaba la pincelada en la pintura tradicional. Una de las más llamativas o más notorias de la pintura impresionista es lo que se llama pincelada gestáltica, que es este tipo de pincelada que parece como una especie de puntillismo. Esto es pincelada gestáltica. Lo que pretende hacer o lo que busca es, aparte de una técnica distinta para representar, crear diferentes efectos visuales al momento de observar la pintura. La mayoría de las pinturas que nosotros observamos que están realizadas en exceso con la técnica de la pincelada gestáltica, normalmente cuando son vistas de cerca parecen no tener forma. Nosotros únicamente apreciamos muchos puntos de colores. Sin embargo, cuando nos alejamos y vemos estas pinturas a determinada distancia, parecen cobrar de pronto forma y nitidez. Entonces, este efecto es típico o es clásico de la pintura impresionista y es una de las características más elementales que tienen. Ahora, otra de las cuestiones muy interesantes que tiene la pintura impresionista es la forma en la que se utiliza la luz. Uno de los conceptos que predominan en este caso para la representación de la luz es la imitación de una técnica de representación que aparece en el siglo XIX, que es la fotografía. Con la fotografía surge la posibilidad de iluminar artificialmente una escena y después capturarla, tomando toda esa luz artificial y que toda salga en el plano. Entonces, en ese sentido, la pintura impresionista se va a caracterizar por tener iluminaciones muy detalladas, iluminaciones esporádicas, suficientemente heterogéneas, que de pronto parecen provenir de diferentes focos de luz e iluminan toda la pintura de una manera muy bella, no necesariamente uniforme. En esta pintura podemos observar como absolutamente todo el cuadro está perfectamente bien iluminado. Tiene sombras en algunos lados, como por ejemplo acá hay una sombra que indica que hay un foco de luz que viene de este lado, ¿sale? Sin embargo, en ese mismo tenor, la imagen que tenemos aquí está completamente iluminada, lo cual indica que hay otro foco de luz que está llegando por este lado. Otra característica fundamental acerca de cómo se utiliza la luz es que todas las sombras son coloreadas, es decir, que las sombras
aparecen coloreadas en el mismo tono en el cual están hechas las pinturas. En este cuadro en particular podemos observar un poco de la técnica de la pincelada gestáltica, así como algunos efectos de la luz. En siguientes pinturas voy a explicarles exactamente qué es lo de la pincelada coloreada. Este es un cuadro igual típicamente impresionista. Nosotros podemos ver en su composición una utilización de la luz muy cálida, muy agradable. Por otro lado, nosotros encontramos que la utilización de los colores y el tipo de pincelada son un poco más gruesos o un poco más delineados de lo que más difuminados, quiero decir, de lo que nosotros encontraríamos en una pintura realista. La pintura, disculpen, característica del impresionismo normalmente suele mostrarnos las pinturas como si estuvieran difuminadas o cubiertas por algún velo. Esta es exactamente el tipo de pincelada que se utiliza en el impresionismo. Ahora, acá tenemos un ejemplo mucho más claro de cómo es el tipo de pincelada impresionista. Acá lo que nosotros tenemos es un paisaje donde se muestra una montaña y una suerte de valle que está alrededor de esta montaña, más algunas nubes. Si se fijan, todas las pinceladas son muy gruesas, los colores cambian, está un poco raspado el color en algunas partes, es decir, no es uniforme y encontramos diferentes tonos de color dentro de la misma composición de imagen. Entonces, estos elementos, estas características son completamente impresionistas, ¿no? Desafían por completo la representación 100% realista, 100% naturalista de la pintura en extremo académica que dominaba a finales del siglo XIX en Francia. Acá tenemos un ejemplo muy claro sobre cómo se colorean las sombras. Se puede ver en la piel de estas bañistas como todas las sombras están delineadas o están delimitadas por diferentes tonalidades de color. Lo mismo ocurre con los árboles. Si se fijan, tanto en la pincelada como en el trazo, no hay una definición tan precisa o tan exacta, es mucho más imaginativa, tiene mucho más sentimiento, mucho más libertad, es más espontánea la pincelada. Este es otro cuadro, ustedes van a decir que difícilmente se alcanza a apreciar algo. Es un castillo que está en medio de la bruma. Lo que nosotros observamos es toda la suerte de colores y tonalidades que nosotros podríamos apreciar, por ejemplo, en un crepúsculo a través de la neblina, por ejemplo. Entonces, esto es exactamente lo que trata de representar el impresionismo, una impresión de la realidad a partir de los ojos del autor. Esta pintura es quizás una de las más famosas de todo el impresionismo, es de Van Gogh y se llama Noche Estrellada. En esta pintura podemos apreciar claramente cómo la pincelada difiere completamente del canon tradicional. Es una pincelada gruesa que utiliza diferentes tonalidades, que tiene una textura. Se puede apreciar eso claramente, digamos, en todas las pinturas de Van Gogh. Es un estilo que él va a desarrollar, en el que se va a sentir pleno. Recordemos que, aunque estamos hablando de un solo género, vamos a encontrar diferencias dependiendo del autor. Este es otro Van Gogh, donde podemos apreciar características muy similares en cuanto al trazo y a la utilización de los colores. Esta pintura son las bañistas de Cézanne. Si se fijan, es la misma temática utilizada. Estas son las bañistas de Cézanne, y acá son las bañistas de Renoir. Si se fijan, es la misma temática, y lo único que vamos a encontrar es diferencias en cómo se utilizan o se representan los diferentes elementos. Por un lado, en un primer plano tenemos a las bañistas pintadas en una técnica muy exquisita, profundamente realista y naturalista, con trazos muy bien definidos, utilización de colores planos y muy acordes, con las sombras muy bien definidas, las texturas. Y por otro lado, en el segundo plano, lo que respecta al paisaje, es decir, el fondo en los árboles e incluso el agua, tenemos ahí la inserción de este tipo de pincelada que es típica de la pintura impresionista. Esta pintura es muy buena porque combina ambos aspectos. Otro de los autores, o quizá uno de los autores más importantes del impresionismo, es Gauguin. Gauguin, como una de sus características principales, es que él hacía los trazos y las líneas de sus pinturas muy similares a lo que nosotros hoy podríamos identificar como un dibujo. Si se fijan, utiliza colores más bien planos, y a él lo que lo distingue como un impresionista es precisamente el trazo, es decir, las líneas gruesas marcadas como si fueran dibujos.
¿sale? Ustedes pueden notar perfectamente que aquí el realismo es un poquito menos sutil que acá, ¿no? Esta es una representación muchísimo más depurada que esto es un poco más abstracto, por decirlo de alguna manera. Ahora, este tipo de impresionismo, esta utilización de las líneas y de los colores, tuvo una repercusión muy importante, por ejemplo, en el arte de México del siglo XX. En este caso estamos hablando del muralismo. Observen ustedes cómo la línea y los colores son muy similares en su utilización. Lo único que va a cambiar en el muralismo mexicano son las temáticas, pero en todo caso el muralismo mexicano es una tendencia pictórica que surge o que toma rasgos del impresionismo de algunos autores, como Gauguin en este caso. Y por otro lado, el impresionismo también en la forma de utilizar las pinceladas y ahora sí que darle forma a las formas y manejar los colores, también va a dar pie a otra corriente muy famosa que veremos en el siguiente tema, que es el expresionismo. Esta es una pintura típicamente expresionista. En el siguiente video vamos a hablar acerca de las características del expresionismo y compararemos los elementos que toma del impresionismo. Bueno, por hoy ha sido todo. Espero que este video sea muy útil para ustedes y en los comentarios pueden ustedes encontrar la actividad a realizar con este video. Gracias.